Sabéis que siempre que llegamos al Winac me río muchísimo porque es el eterno condenado. Pero... bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al reloj de Grey. Yo soy Grey y en esta ocasión os traigo la nueva tier list de dúo del Celatrop. Este es el personaje que ha ganado en la última votación. Y debo decir, para mi sorpresa, que ha estado a punto de ganar el Yopuka, cosa que en anteriores votaciones no pasó. El Celatrop sí que lleva siendo el segundo más votado o el tercero en todos los vídeos anteriores. Pero el Yopuka de repente ha remontado, pero no lo ha terminado de conseguir. Así que nada, como siempre os digo, si no sabéis a qué me estoy refiriendo, os dejo el vídeo aquí arriba para que entendáis de qué va esta serie de tier list de dúos. Y podéis votar al siguiente simplemente dejando en los comentarios la clase que os gustaría que trajera en el próximo vídeo. Y también votando al que haya comentado ya con la clase que queréis. Dicho esto, esta tier list es especial. A ver, el Celatrop es una clase muy especial y requiere una explicación previa. Os recomiendo que no la saltéis, sobre todo para los que no jugáis Celatrop. Entiendo que los que sois main Celatrop, pues entenderéis un poco lo que voy a decir, pero por lo general, todas estas tier lists que estoy haciendo y que voy a seguir haciendo, siempre os digo lo mismo. Pues un dúo potente con la clase en cuestión que esté valorando, en este caso el Celatrop, pues va a depender de unas cuantas cosas. Pues por ejemplo, en el caso del Okra, vale, el Okra no potencia en general a otras clases, no tiene nada para mejorar las virtudes o las mecánicas de otra clase, pero es tan buena por sí misma que si tú pones aquí a un Okra con un personaje que también es muy bueno en PvM, como podría ser el Anutrof, pues da igual si se benefician mutuamente o no, es un dúo muy potente y ya solo por eso vale la pena. En el caso del Celatrop, es curioso porque realmente muchos personajes, no todos, prácticamente todos, pero la mayoría funcionan mejor con un Celatrop, pero no al revés. No sé si me explico. No es lo mismo que el Celatrop mejore a un personaje a que ese personaje mejore al Celatrop. Sin embargo, aunque solo sea el Celatrop el que mejora al otro, este dúo puede ser muy potente igualmente. Así que en este caso no vamos a ver realmente muchas clases aquí arriba por el hecho de que beneficien mucho al Celatrop, porque es una clase tan especial, tan específica, tan compleja y que juega tan alrededor de sí mismo que no hay yo no diría que hay ninguna clase que realmente pueda potenciar mucho ese gameplay, pero sí al contrario. Y aquí es donde entramos a valorar a todos los personajes. Y ya os adelanto que esta tier list va a ser bastante más diferente que las anteriores. Y también, de hecho, creo que va a ser la más complicada de las que voy a hacer para mí, porque yo tampoco soy un maestro del Celatrop. He estado investigando también bastante. Y junto al Timador posiblemente va a ser la más complicada. Y por eso creo que va a ser de las más largas. Aunque voy a intentar que no. Dicho esto, vamos a empezar. Lo de siempre. He estado valorando muy fuerte si poner al Okra en muy bueno por personajes que luego vamos a ver que hacen al Celatrop junto a ese otro personaje un dúo muy potente. Pero, de nuevo, no tiene sentido lo bueno que es el Okra, no puedo ponerlo más abajo. No va a tener una sinergia tan brutal como otros, pero es que el personaje es tan bueno que tiene que estar aquí. Así que el Okra se tiene que quedar aquí. El primero es el gato y lo voy a poner en está ok por el simple hecho de que os digo siempre que el gato es un personaje muy versátil y que valoro mucho la versatilidad para que esté como mínimo en Not Bad, que os lo he montado más de una vez, sobre todo con el Forja, pero claro, el problema es que el gato, uno de sus puntos fuertes son las curas, cosa que ya tiene el Celo. Entonces necesitas dos personajes que se curen, teniendo en cuenta que además, jugando a través de portales,
al Celotrop ni lo tocan. Pues la verdad es que no. Y tampoco es que el gato se beneficie una barbaridad de los portales del Celo. Entonces, quizá lo podría cambiar aquí, quizá luego lo cambie, de momento lo voy a dejar en esta OK. Luego seguimos con el propio Celo, que evidentemente se va aquí abajo. Aunque bueno, quizá podría estar más arriba por el simple hecho de que, oye, los dos juegan desde muy lejos a través de los portales y tal, pero bueno, para el que no lo sepa, solo se pueden sacar 4 portales, habiendo 2 Celotrops. No se pueden sacar 8. Así que, no sé, no tiene mucho sentido jugar dos Celotrops. Ahora, ¿es tan malo como con otros personajes? No lo sé. Yo lo voy a dejar aquí abajo porque es que me parece absurdo. Que esto además se repite entre varias clases. A lo largo de los años lo que han hecho en Ankama es promover el no jugar 2 dúos iguales. O sea, un dúo con 2 personajes iguales. Y que haya varios hechizos que se compartan los cooldowns. Que no puedas sacar la misma cantidad, como las torretas del steamer. Y eso lastra mucho. Lastra muchísimo. Entonces, tampoco voy a entrar a debatir mucho si realmente 2 Celotrops son mejores que un Celotrop y... yo que sé, un Uginak. Pero lo voy a dejar ahí. El Aniripsa. El Aniripsa, pues lo voy a meter un poco aquí también, con el gato, porque, de nuevo, el Celo no necesita para nada esa curación tan masiva. Y de hecho creo que es incluso peor que el gato, porque hace menos daño también. Y es menos versátil. No sé si hasta el punto de bastante porque el Aniripsa al final tampoco es un personaje malo. No es una clase mala, ni mucho menos. Pues bueno, yo creo que está OK. Vamos con el Anutrof. Y tengo dudas muy grandes. A lo mejor a alguno le sorprende, pero creo que lo voy a poner en muy bueno. Y es verdad, creo que lo he comentado también, que el Anutrof me suele parecer un mejor dúo que el Okra, en general, por esa capacidad de retiras de PM, que en PvM es la hostia. Pero al mismo tiempo, es que creo que el Celo no lo necesita. Y si considero... O sea, el Anutrof realmente no beneficia en exceso al Celo. Y el Celo al Anutrof, pues bueno, tampoco, más allá de lo que hace con todos, que es permitirle pegar de más lejos aún. Pero si pienso, hostia, ¿qué dúo es más potente? ¿Un Celo Okra o un Celo Anutrof? Genuinamente pienso que con el Okra son más fuertes por el simple hecho de que si algún mob se acerca, el Celo lo vuelve a mandar a tomar por el culo y el Okra sigue pegando un montón desde lejos. Pega más y pegando más fuerte que el Anutrof. Así que no lo sé, creo que es más eficiente, bastante más eficiente con el Okra y que el Anutrof en este caso... A lo mejor también podría ponerlo aquí perfectamente, ¿eh? Pero es que los que tengo pendientes de poner aquí creo que van a ser una mejor opción. Y con el Feca me pasa algo muy similar al Anutrof, pero incluso más acentuado, porque de lejos, el Feca en general no quita mucho. No es un personaje que quite muchísimo. Incluso con sus ramas más cuerpo a cuerpo, la de ágil y la de tierra, vamos a suponer que son las que utilizas para aprovecharte de los portales del Celotrop, no son daños altos como un Yopuka o un Sacro. Entonces, tampoco es que le estés sacando un partido de la hostia a los portales. Y además, lo que puede aportar al Feca, el Celotrop en general no lo necesita. Le da absolutamente igual, porque ¿de qué te vale que te haga invulnerable y te reduzca daños si de base no te van a tocar prácticamente nunca? Porque vas a estar en la otra punta del mapa atacando desde tus portales y cuando te va a llegar el mob lo vas a volver a enviar a tomar por el culo tú a él o te vas a teletransportar tú a tomar por el culo. Teniendo ese contexto en cuenta, pierde demasiado valor el Feca, porque ni hace mucho daño y su capacidad para proteger tampoco sirve demasiado. Ahora bien, también es cierto que con Dofus 3 ha habido muchos mapas, o sea, hay muchos mapas a día de hoy pequeños. O sea, ha aumentado mucho el número de mapas pequeños. Entonces,
teniendo eso en cuenta, sí que lo voy a poner aquí. No lo iba a poner en está ok, honestamente. Pero teniendo en cuenta que te pueden tocar mapas pequeños que te van a tocar, y que ahí sí que lo puedes pasar muy mal, incluso con el Celotrop, esa defensa que puede proporcionar el Feca sí que puede marcar la diferencia. Pero, de verdad, no me parece especialmente un buen dúo el Feca Selo. Eso sí, recordemos que el Feca como tal sigue estando muy roto. Es un personaje que está roto en PvM. Quizá estoy pecando pues de lo que he dicho, de que no se compenetren nada bien. Y a lo mejor debería ponerlo aquí igualmente. Pero lo voy a dejar aquí. Y seguimos con el Forjalanza, que para variar... para variar lo voy a poner aquí. De hecho lo voy a poner por delante del Feca. Y me gusta bastante hacer la comparación entre el Forja y el Gato, porque a pesar de que los dos son bastante versátiles, al final el Forja siempre tiene una cosa que el Gato no tiene y viceversa. El Gato tiene mucho sustain, tanto para él como para los demás, y el Forja tiene mucho daño en área. Y estas dos cosas marcan la diferencia entre ser un mejor o un peor dúo. En el caso del Selo, hemos dicho que tampoco ya tiene curas, no necesita otro personaje que lo cure más. Partiendo de que además lo van a tocar poco. Sin embargo, con el Forja, pudiendo atacar desde los portales, puede hacer un destrozo en área desde muchísimo más lejos de lo que realmente podría hacer el Forjalanza por sí solo. Y además, pues eso, es un personaje versátil en general. Ahora bien, ¿me parece muy bueno? No, porque no se compenetran realmente bien entre ellos y quizá incluso diría que puede llegar a ser un poco problemático el tema de tener que estar teniendo en cuenta la lanza y los portales a la misma vez. Pero, aún y así, creo que tiene que estar en que no está mal. Vale, y seguimos con el Hipermago, que lo voy a poner en muy bueno. Lo voy a poner en muy bueno y además por delante de la Neutroz. Incluso, fijaros lo que os digo, quizá podría estar aquí. Conforme avance la tier list veré si lo cambio o no. Pero, ¿por qué? ¿Por qué el Hipermago es tan bueno con el Selo? Lo primero, ambos son monstruos como personajes por sí solo, para solotear, para hacer contenido por sí mismos, son muy buenos. Ya lo sabéis, el Hipermago es la versatilidad por excelencia. Y además, el Hipermago tiene un hechizo que se llama Morph, que es una absoluta barbaridad. ¿Qué pasa? Que ese hechizo no tiene especialmente buen alcance, cosa que se soluciona con el Celotrop. No le beneficia especialmente el Hipermago al Selo. Esto es lo que os he explicado al principio. Realmente esto va a ser todo el rato el Celotrop mejorando a los demás. Porque es que por sí solo él ya no es que no se pueda mejorar, es que difícilmente van a poder aportarle los demás a él. Salvo que sea justamente eso, aprovechando al máximo sus portales. ¿Cómo se pueden aprovechar o cuál sería la manera más efectiva y visualmente más sencilla? Hacer mucho daño. Aprovechar la distancia de los portales y hacer muchísimo daño desde lejos. Que es al final lo que más renta en Dofus. Y eso lo hace muy bien el Hipermago con el hechizo este que os estoy diciendo. Evidentemente no es solo por este hechizo. El Hipermago hace mucho daño en general cuando ya tiene el set multi y de otras formas. Pero poder abusar de este hechizo desde la otra punta del mapa es un valor bastante importante. Y lo que os digo, son personajes que individualmente son muy potentes y muy capaces. Y aquí viene... no creo que sea una sorpresa, porque este dúo es casi legendario. El Yopuka se va directamente arriba del todo. Por delante del Okra incluso. Los que no sepáis el por qué estaréis pensando que ¿cómo? Si el Yopuka siempre lo está poniendo por abajo. Bueno, esto tiene historia. Este dúo, el dúo de Celotrop Yopuka, era técnicamente sobre el papel y sobre la práctica también. Si no recuerdo mal, antes de la 2.42 o una cosa así, es decir, en Dofus 2,
el mejor dúo del juego con una diferencia abismal. Y bueno, no hay que ser muy listo para intuir el porqué. El Yopuka es uno de los personajes que más quitan del juego. Tiene la ira de Yopuka, que ya sabéis que es el hechizo más potente del juego. Y con el Celotrop no tiene que acercarse para hacer nada de lo que hace el Yopuka. Y claro, esto rompía el juego de una manera bestial. ¿Qué pasa? Que ha pasado tiempo, han nerfeado al Celotrop y no poco, ya no se gana tantísimo daño a través de los portales, pero da igual, incluso aunque los portales no dieran ni un 1% de bonus a tus compañeros por pegar a través de ellos, la principal razón por la que esto estaba roto no era solo por el bonus, era por, joder, habilitar a que un Yopuka, una clase que se tiene que exponer tanto para hacer mucho daño, lo pueda hacer desde donde quiera. Y este es el mayor ejemplo de lo que... Voy a insistir con esto. Este es el mayor ejemplo de lo que he explicado al principio. Que el Celotrop mejora a los demás. Y concretamente al Yopuka lo convierte en un personaje súper potente. Y eso hace que el dúo sea extremadamente fuerte. A pesar de que el Yopuka no sea un personaje súper bueno en PvM como lo podría ser pues el Okra o el Anutrof o el Hipermago. No sé todavía no tengo claro si el Yopuka es el mejor dúo para el Celo, pero definitivamente es muy fuerte. En los Amodas. Inicialmente os diría que esto es una mierda. Por muchos motivos. O sea, es un dúo, bajo mi punto de vista, muy malo, que se estorban muchísimo. O sea, por cómo funciona el actual Osamodas, es que no tiene sentido este dúo, porque las invocaciones van a estar ahí estorbando a saco, las invocaciones tienen que estar cerca de los enemigos para que los Amodas pueda sacarle el máximo potencial a muchos de sus hechizos. Los Amodas tampoco hace mucho daño por sí mismo. No sé, no tiene sentido. Es que no tiene sentido este dúo. Pero vamos a suponer que se ignoran el uno al otro y deciden pues simplemente pasarse la mazmorra como puedan. Teniendo en cuenta lo versátil que es ahora el Osamodas y todo lo que puede hacer, pues lo voy a dejar en bastante me sigue pareciendo una puta mierda de dúo. Pero creo que esto de aquí, esta última tier, está más dedicada a personajes que realmente son bastante infumables. Y tampoco creo que los Amodas tenga que estar ahí abajo. El Uginak. Sabéis que siempre que llegamos al Uginak me río muchísimo porque es el eterno condenado. Pero os he dicho que esta tier list iba a ser bastante especial. Y una de las cosas más especiales es que el Uginak por primera vez no va a estar aquí abajo. Y creo que lo voy a poner aquí. Cuidado, relajen las tetas. Esto tiene una explicación. A ver, es un poco el mismo concepto que el Yopuka, solo que aplicado al Uginak. Así que solo por ese hecho ya es un buen dúo. Porque el gran problema del Ugi pues es el alcance. Y además, esto también lo he comentado en algún que otro vídeo, el Ugi tiene la presa. La presa o su variante, que permite hacer un 10%, creo que era un 10% más de daño. Teniendo en cuenta que en este caso el Uginak no sería un lastre, porque el Uginak hace mucho daño, esa es la realidad, pega muy bien. Si encima puede hacerlo de lejos y encima puede darte un bonus permanente de daño, ya no estoy hablando del de sustain, que como digo no lo necesita especialmente, pero sí que puede darte un bono de daño permanente tanto a él como a ti, sumado al bono que ya te dan los portales, pues es que no es una tontería. Y al final es eso, es un personaje que en alguna situación problemática aguanta mucho y en todo lo demás pues va a ser pegar muy fuerte. No tanto como el Yopuka, porque ni de coña pega tanto como el Yopuka, el Uginak. Pero, hostia, creo que
me parece un dúo bastante fuerte. Sobre todo partiendo de que Luginak suele ser una porquería en general con cualquier otro dúo. Pero bueno, es lo que os digo. Con el Celotrop, pues las reglas cambian. Y algunos os preguntaréis, bueno, pero si el concepto es el mismo que el Yopuka, ¿por qué no está arriba del todo? O como mínimo, en muy bueno. Pues muy sencillo. Por mucho que el dúo como tal sea bueno entre Luginak y el Celo, el Lugin no deja de ser una puta mierda. Entonces, está carreado por la buena combinación que consiguen gracias al Celo. Es que ni siquiera es gracias a él. Pero si la cosa se pone peliaguda y hay que salir de esa zona de confort de pegar a través de los portales en los que Lugi saca mucho provecho de sus altos daños, vuelve a ser un dúo malo por culpa de Luginak. Así que tampoco lo puedo poner más alto. O yo al menos considero que no. De hecho, mira, me la voy a jugar. Creo que Luginak está por delante de estos dos. Así os lo digo. A lo mejor me arrepiento. O bueno, no, quizá aquí en medio. Aquí en medio. Por delante del Feca. Vamos a seguir con el timador. Porque el panda, honestamente, estoy muy dudoso. Todavía no sé dónde lo voy a poner. Y el timador, con el timador también tengo muchas dudas. E inicialmente he pensado, bueno, pues lo voy a poner aquí donde siempre. Porque, bueno, porque es el timador. Y bueno, los argumentos un poco que digo siempre. Que si no lo sabéis, pues mirad todos los vídeos de tier list, por favor, que para eso están. Pero luego he pensado, a ver, un momento. Lo que pueden llegar a hacer estos dos personajes juntos no es una tontería. Primero, analizándolos individual, o sea, el dúo como tal, son dos personajes, son literalmente los dos personajes con mayor potencial para solotear el juego. O sea, eso ya tiene un valor. Y yo siempre digo, el solotaje no es lo más importante. Para mí no lo es. No hay que valorar lo fuerte que sea un dúo por su capacidad de solotaje, que al final solo está al alcance de unos pocos. Es un porcentaje muy reducido de gente que es capaz de jugar, pues eso, soloteando. Aún así, hay que tenerlo en cuenta. Sobre todo si son literalmente los dos mejores. Así que solo por eso creo que no puede ir en bastante me. Pero, además de eso, tenemos la parte de que el timador se puede hacer un café mientras empieza a plantar bombas y a hacer su, pues eso, su mierda, su movida. Y luego el timador coger y traer a un bicho al lado de las bombas y reventárselas todas. Así que solo por eso creo que es complejo de hacer. Creo que no vale la pena en lo que se refiere a... O sea, a mí me daría muchísima pereza tener un dúo así, no lo voy a negar. Y eso que juego con el Chelor, pero joder, creo que pudiendo hacer esas cosas, y además lo que os he dicho, que los dos tienen muy buen potencial para jugar individualmente, lo voy a poner... Hostia, es que no sé dónde ponerlo. Creo que lo voy a poner en muy bueno, chicos. Es que, imaginaros, el timador es el personaje que potencialmente es el que más quita del juego. Con un set de bombas, o sea, con las bombas seteadas al máximo, literalmente destrozas a cualquier mob, que no sé si quita 15 o 20.000 de vida. Es que es una locura. Y pudiendo hacer eso con toda la tranquilidad del mundo, sabiendo que luego va a poder el Celotrop, o sea, va a permitir que tú se las explotes a quien entre comillas quieras. Es que eso no lo puede hacer el Celo con ningún otro personaje, porque ningún otro personaje quita esa barbaridad de daño. Pero también es cierto que eso ni lo va a poder hacer siempre, y además tiene una complejidad muy alta. Y quitando eso, no hay nada más. Así que lo voy a dejar en muy bueno. El sacro, yo creo que esto ya os lo podréis ir viendo venir. Pero, si he puesto a Luginak aquí, pues como os imaginaréis, el sacro no puede estar más abajo. Porque no puede. O sea, es que no puede. Lo que no sé es si ponerlo aquí o aquí. Porque es que de verdad creo que es un dúo muy fuerte. De hecho... es que
claro, mejor que el hipermago... No lo sé, ¿eh? Lo voy a poner... Es que lo tengo que poner aquí. O creo que lo tengo que poner ahí. ¿Por qué? Es el mismo caso que el Ugi, el mismo caso que el Yopuka, pero es que el Sacro es un mejor personaje que estos dos. Teniendo en cuenta que pueda pegar de lejos. O sea, en contenido de nivel alto, si tuviéramos que valorar individualmente al Yopuka y al Sacro, el Sacro sí o sí tiene que pegar de corta a media distancia. No tiene otra opción. El Yopuka sí, y eso cambia mucho las cosas. Además, el Yopuka tiene el salto, que es un hechizo de movilidad súper bueno, de los mejores del juego. En general tiene mejor movilidad el Sacro, pero la del Yopuka es constante, es decir, cada turno sin ningún tipo de restricción, ni de limitación, ni de nada. Ahora bien, si quitamos esa restricción de la distancia, el Sacro termina siendo un mejor personaje en términos generales. Lo que pasa es que no llega a quitar tanto como el Yopuka, pero que tú desde prácticamente turno 1, gracias al Celotrop, puedas ponerte en estado Berserker, quitar una absoluta bestialidad desde la otra punta del mapa y que encima lo hagas en área y además mantengas todas las virtudes que tiene el Sacro como personaje, que son muchas, muy buen posicionamiento, tanquea que da gusto en caso de necesitarlo, te puede proteger a ti en caso de necesitarlo. Ya hemos dicho que eso no es una cualidad especialmente destacable en este caso con el Selo, por eso el Feca estaba por aquí abajo, pero sabéis lo que puede llegar a quitar un Sacro en estado Berserker. Quita muchísimo, y que encima sea en área es todavía mejor, y que lo pueda hacer a través de los portales, pues lo convierte en un dúo muy fuerte. Y bueno, y todo lo que os estoy diciendo, el posicionamiento, etcétera. Así que creo que es un dúo muy potente, a la altura del Yopuka. No lo voy a poner por delante del Okra, porque no creo que llegue a ser tan bueno como con el Yopuka, por lo que os he dicho a nivel individual. Si se tuercen las cosas, creo que el Yopuka tiene más capacidad y al final tiene más daño para aprovechar mejor los portales. Entonces creo que no llega al mismo escalón y que con el Okra seguiría siendo mejor. Porque es que el Okra está roto, es que no tiene más. Vale, seguimos con el Sadi. Y el Sadi lo voy a poner en está ok. Inicialmente os hubiera dicho que estaba por delante de los Amodas, pero aunque es verdad que sufren un poco los mismos problemas que he dicho, la realidad es que aunque no le aporte demasiado al Selo, y sobre todo el Sadi no va a poder aprovechar los portales en muchísimas ocasiones, un personaje que retire tanto PM siempre es una ayuda muy fuerte en el juego. Y solo por eso creo que ya no es creo que se queda atrás del todo. O sea, está ok, pero tampoco nos flipemos. Porque el Sadi tiene carencias fuertes y sus virtudes no le sacan provecho a los portales. Así que, no sé, no. Luego además también tiene curas, cosa que ya hemos dicho que tampoco es muy necesario. El daño monoobjetivo del Sadi no es para nada alto, que es la mejor forma de aprovechar los portales. Así que no lo veo. Turno del Erram. Y creo que este le va a sorprender a más de uno. Pero bajo mi punto de vista, el Erram se va directo aquí arriba. El Erram es buenísimo para el Selo. O al menos eso pienso yo. Porque es, entre comillas, un Yopuka. Con muchas comillas, pero digamos que tiene ese potencial para hacer muchísimo daño de cerca como un Yopuka. Que lo tiene, con hechizos como Perfidia o Ataque Mortal, que quitan una absoluta barbaridad. Y además tiene el potencial de one-shotear mobs como el Timador, con los carruseles. ¿Os acordáis que antes he explicado que con el Timador podemos hacer la movida de las bombas y bla bla bla? Bueno, pues es que el Erram también puede. Se monta un carrusel de la hostia para one-shotearse un mob que tenga 10 o 15.000 de vida y lo mete ahí el Selo. Y a chuparla. Y si no hace eso, puede hacer lo que os estoy diciendo, pegar desde los portales con hechizos de cuerpo a cuerpo que quitan una absoluta monstruosidad y
Y ya como último, como un plus, un extra, pues el SRAM como tal es muy bueno para solotear cosas. Además tiene la invisibilidad, tiene la bruma. Creo que... No sé si está muy... No lo he visto demasiado. El dúo RAM Celo no lo he visto especialmente promocionado por la gente. Pero me parece buenísimo. Y ahora el Steamer. No sé si os acordáis, cuando hice el vídeo del Steamer, que también os lo dejaré por aquí, puse al Celotrop en muy bueno, como dúo del Steamer. Y el motivo por el que no lo puse en ese fue porque... O sea, lo puse en muy bueno porque el Celo es muy bueno, está extremadamente roto, y tenía que ponerlo ahí. Pero realmente no era un buen dúo como tal porque no se benefician en nada y de hecho se pisan entre sí. O sea, os comenté que el Steamer al final no va a poder aprovechar los portales en un montón de ocasiones porque va a tener que estar pendiente de sus torretas, utilizarlas para moverse, para pegar, etcétera, etcétera. Y al final no se aportan nada el uno al otro que mejore sus capacidades. Y además uno es un support y el otro es más support todavía. Así que no me parecía un buen dúo. Lo que pasa que en este caso se carrean por lo buenos que son como personajes. Y es verdad que puse al Celo en muy bueno, pero no voy a poner al Steamer en muy bueno. Lo voy a poner en not bad. Porque esto es muy difícil de explicar. No sé si esto tiene sentido para vosotros, pero no es lo mismo el dúo de Celo Steamer que de Steamer Celo. No sé si me explico. A ver, lo podría poner en muy bueno por todo lo que os acabo de decir, por lo que os expliqué en el vídeo del Steamer, pero creo que en este caso, si valoramos no solo que el dúo sea potente, sino lo que os digo, que el Celo, que en este caso, los que queráis un Celo, queréis que funcione sobre todo el Celo, valga la redundancia, pues es incluso más... Sale perdiendo incluso más el Celo con el Steamer que el Steamer con el Celo. Espero que esto tenga sentido para vosotros. Así que, por todo lo que os estoy diciendo, creo que se va a not bad, pero lo voy a poner por delante del Feca, eso sí. Vale, y seguimos con mi querido Chelor. Debo decir que jugar dúo de Celo y Chelor es para auténticos psicópatas. Entonces, no lo voy a tener en cuenta. La dificultad de este dúo no tiene sentido ninguno. Ahora, que hay algún demente que le apetece y es súper divertido. O sea, la realidad es que es muy divertido. Lo podéis hacer, pero tener en cuenta eso. Ahora, dicho esto, este es otro caso similar a los personajes cuerpo a cuerpo. Que al final, el Chelor, donde puede jugar a distancia y no lo hace mal, pero su mayor potencial para hacer mucho daño, os lo digo muy a menudo, es uno de los personajes con más daño mono objetivo del juego. Ahora menos, también es verdad, desde que le hicieron el rework cuando salió Unity, pega menos que antes, lo cual es una mierda, pero sigue teniendo mucho daño. Con el Celo hace una muy buena combinación. Y lo voy a poner en not bad. Lo que no tengo claro es si por delante o por detrás de estos dos. Creo que lo voy a poner por delante de estos dos. O sea, estáis viendo que esta tier list es muy diferente a las otras dos. En las otras dos se compartían muchas cosas, pero es que el Celo es muy, muy especial. ¿Por qué lo pongo aquí al Chelor? Pues ya quitando la dificultad que puedan tener o no, que eso es otro tema. Lo que puede aprovechar el Chelor, los portales, es muy bestia. Puede hacer mucho. Si ya de por sí hace muchísimo daño, pues es un poco el mismo concepto que el Yopuka, el Ram, el Sacro, el Ugi. Como si fuera un personaje cuerpo a cuerpo. Pero es que encima, si hay dos personajes que hacen cosas absolutamente locas, son el Celo y el Chelor. Es un poco lo que os decía con el timador. Su potencial de solotaje también es muy fuerte en ambos. Así que si tenemos en cuenta todo el pedazo de daño que podrían tener juntos y sus capacidades individuales de una movilidad ridícula, porque es que tendrían una movilidad... son dos de los personajes con más movilidad del juego.
y eso es muy importante. Además, siempre os lo digo, el Chelor tiene muy buen posicionamiento. Hacerlo a través de los portales es extremadamente complejo, pero si eres un tío tope de listo, lo vas a poder hacer. Técnicamente lo vas a poder hacer. Así que no me parece para nada un mal dúo. Insisto, si juegas esto, tienes mis respetos. Y ya llegando al final, tenemos al Zobal, que lo voy a poner por delante del Forja. O sea, aquí. Y lo voy a intentar explicar, pero es un poco complicado. Lo primero de todo es que el Zobal, pues, es un personaje que principalmente es cuerpo a cuerpo. Y como todos los demás, quita muchísimo cuerpo a cuerpo. Sin embargo, quita menos que el Yopuka, quita menos que un Sacro con Berserker. Ya os digo yo que quita menos el Zobal. Y creo incluso que quita menos que el Uginak. Pero creo que no puede compensar la diferencia de daño, entre otras cosas, que puede hacer el Sacro. Pero justamente el Uginak, lo único en lo que le podría destacar más es justamente en eso, en hacer más daño. Pero el Zobal sigue quitando también un montón, cuerpo a cuerpo, pudiéndose aprovechar de esos portales. Y le sumas toda la versatilidad que tiene el Zobal, que no tiene el Ugi. Y además tiene escudos. Ya he dicho que no, con el Celotrop, pues más curas no tienen mucho sentido. Pero es que justamente no son curas, son escudos. Y no es lo mismo. Es mucho mejor que un equipo tenga escudos y curas para aguantar que solo curas y curas. En el caso de que hubiera otro personaje con curas. Porque al final están ahí los incurables que tocan mucho las pelotas. Y justamente los escudos ayudan a eso. Además, el Zobal también tiene mejor movilidad que el Uginak, tiene mejor posicionamiento. En caso de necesitarlo puede pegar a distancia. Tiene más versatilidad en general. Pero como creo que para sacarle provecho a los portales es mucho mejor el Sacro, y ya ni hablemos del Yopuka, pues eso. A ver, el Panda está aquí porque he grabado ya como 2 o 3 intentos de esto y ya no lo puedo volver a poner aquí. Tengo sentimientos encontrados con el Panda. Por un lado pienso, bueno, va, lo pongo arriba del todo como siempre, ¿no? El puto Panda está roto, el Panda tanque, qué asco, ok. Pero, claro, luego me pongo a pensarlo y digo, pero realmente el dúo de Panda tanque, porque al final es el que estamos contando, pues si no valora al Panda tanque, pues el Panda normal pues estaría muy bueno, supongo. Estaría por aquí, porque el Panda es un muy buen personaje y iría bien. Y tiene un posicionamiento de locos y todo eso. Pero al final el que está roto es el que se pone en los mobs, te lo tanquea todo y te facilita el juego entero. Ahora bien, el dúo de Panda Celo es tan fuerte. Realmente se aprovecha tan bien el Celo de ese Panda tanque como lo hace, por ejemplo, un Okra. Supongo que sí. Quiero decir, si el Panda se pone entre todos los bichos a tanquearlos y el Celo pone los portales de tal manera que lo único que se dedica a hacer cada turno es pegar como un enfermo, como si fuera un Okra, básicamente, hace eso al Panda mejor que la sinergia que tiene con el Yopuka, con el Sram, con el Sacro, o lo roto que está de por sí el Okra. No lo sé, honestamente, no lo sé. Creo que definitivamente tiene que estar aquí en la S. Y si me pongo a pensarlo en frío, posiblemente sí. El hecho de eso, poder ponerte enfrente de los mobs, tanquearlos, no moverte y pasar turno mientras el otro lo hace todo. Por mucho que no sean números tan grandes como serían con una ira de Yopuka desde lejos. La realidad es que para meter esa ira vas a tener que estar moviendo portales cada 2x3 según pasan los turnos para adecuarte a los mobs, cosa que con el Panda no vas a tener que hacer. Con el Panda te los vas a taclear y vas a pegar como un retrasado y ya está. Así que supongo que sí, que el Panda una vez más, incluso con el Celotrop, es el mejor dúo del juego. Cosa que al principio cuando empecé esta tier list llegué a pensar, bueno, creo que en esta tier list no estará el Panda arriba del todo.
Pero analizándolo, es posible que sí. Así que lo voy a dejar aquí, chicos. Honestamente creo que o sea, si yo me hiciera un Selo y quisiera hacer brillar al Selo sí o sí y tener al dúo más roto con el Selo, genuinamente me haría uno de los de aquí arriba. El Panda no, porque me da mucho asco, y el Okra más todavía. Creo que me haría un Yopuka, un Ram casi seguro. De nuevo, si quisiera al dúo más roto que puedo tener con el Selo. Y creo que la Tier Race está bastante acertada. Y sé que puede chocar ver a un personaje como el Zobal, o el Forja, o el Ugi por delante de un Steamer, que es un personaje tan potente y tan bueno. Pero... y del Feca también. Pero es que creo que son personajes que no van especialmente bien con el Selo. Y estos van bastante... Sobre todo el Ugi y el Zobal tienen esa sinergia tan buena cuerpo a cuerpo. Y el Forja tiene un daño en área tan fuerte que poder aprovecharlo siempre desde los portales, desde tan lejos, sin necesidad de estar colocando lanza aquí, lanza allá, o pudiendo hacerlo incluso desde rangos mucho más lejanos de los que el Forja sería capaz de hacer. Y además el daño en área es algo que el Selo realmente tampoco va sobrado. Pues no sé, me parece que es un mejor dúo que el Steamer y el Feca, sobre todo por lo que os he dicho. Con el Steamer creo que se estorba muchísimo, y con el Feca el punto fuerte del Feca no servirá en una gran mayoría de combates. Así que nada, chicos, por aquí dejamos el vídeo. Espero que os haya gustado, sobre todo que os haya servido, especialmente a los que llevabais pidiendo Selo desde el primer vídeo, lo cual me ha sorprendido en todo momento que haya tanto Selo en los comentarios, porque yo de general no me encuentro ninguno. Pero bueno, lo dicho, votad al que queréis que venga la próxima semana, que por cierto me tengo que mudar, así que si hay alguna ausencia de vídeos un poco más prolongada es por eso. Pero en cuestión de una semanita ya estaré en el nuevo piso, en la nueva casa, y se vienen cositas. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, deja un like y bueno, todas esas cosas. La verdad es que me hace bastante ilusión. Yo soy Grey y nos vemos la próxima.